Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Para Entender, este espacio en el que tratamos de comprender temas que no son sencillos, que nos afectan a todos, de los que mucha gente habla incluso sin gran conocimiento, y por eso lo que hacemos es que traemos a gente experta que nos explique lo que está pasando. Y hoy vamos a hablar de un tema en el que yo confieso que tengo dificultades y por eso necesito mucha ayuda, y es el de las pensiones, porque no se entiende muy bien cómo es que funcionan los fondos, cuál es el problema del desequilibrio financiero que tiene el Estado para poder cumplir con las pensiones de quienes se afiliaron a la ONP o de quienes hicieron aportes irregulares. Todo ese tema tan complicado que nos toca el bolsillo a todos, que afecta el futuro colectivo, el futuro de la sociedad, pues está en debate. El gobierno y el Congreso ya tienen más o menos un consenso alrededor de que es necesario hacer una reforma pensional. Y en medio de esto, pues hay unos actores importantes que provienen del sector financiero y que quieren también hacer su aporte. No hablamos en este momento de las AFP concretamente, sino de otro tipo de actores del sector financiero que pueden participar, y por eso mi invitado de hoy es el COO de Credicorp, y que ha hecho una propuesta a partir de una profunda investigación, de una encuesta a través de la empresa Ipsos, con gente que tiene pensión, con gente que no la tiene, con gente que ha aportado, que nunca ha aportado, para saber qué es lo que esperamos. Mi invitado de hoy es Alejandro Pérez Reyes. Gracias por estar aquí en Epicentro en Para Entender. Gracias por la invitación. Muy bien, Alejandro. Entonces, vamos a empezar por contar por qué Credicorp decide hacer una propuesta, por qué deciden hacer el análisis y decir, bueno, nuestro planteamiento es este. Sí, a ver, yo lo que diría es que el sistema privado de pensiones y nuestra propuesta es una propuesta de reforma del sistema privado de pensiones. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque el tema es más amplio que solamente un sistema privado de pensiones, ¿no? Eh, pero lo que nosotros vemos es un sistema que ha funcionado bastante bien para un grupo pequeño de la población. ¿Qué grupo pequeño de la población? Aquellas personas que están en planilla y que además tienen una alta empleabilidad o cotizan durante mucho tiempo de su vida, ¿no? Porque al final el fondo uno lo va haciendo con esas cotizaciones mensuales. Entonces, si yo trabajo constantemente, logro tener un fondo grande, pero si pierdo el trabajo, regreso, etcétera, y tengo una baja densidad de cotización, puede ser que no logre tener un fondo lo suficientemente bueno para tener una buena pensión. Entonces, cuando uno ve que el sistema funciona en un segmento limitado, y además se escucha pues las críticas de la población ante el tema. La verdad es que decidimos hacer una propuesta que trate de atacar ese tema, el tema de que el 70% de la población no tiene ningún tipo de seguridad social, y además algunos otros temas que creemos que se podrían mejorar del sistema actual, ¿no? En la propuesta, que por cierto está en la página pensionescredicorp.com, ahí ustedes pueden consultar la propuesta, ver incluso la encuesta que hicieron con Ipsos y el impacto que podría tener esta propuesta. Bueno, en esta página que estoy mirando, pues ustedes plantean tres elementos que son los básicos de la propuesta. ¿Cuáles son esos tres elementos? Sí, el primero es que sea un sistema más inclusivo, y como digo, yo creo que eso es lo que tal vez diferencia más a la propuesta de Credicorp de las otras, porque como decías, hoy existen varias propuestas. El MEF ha presentado una propuesta, en el Congreso había otra, la misma asociación de AFPs ha presentado una propuesta de reforma. La nuestra, ese punto lo que busca es cómo logramos incentivar a esas personas informales de bajos ingresos a que vayan formando una pensión. ¿Ok? Y puedan participar, y que el día de mañana, que al final es el gran objetivo, cuando ya no tengan ingresos, tengan un flujo que les permita vivir tranquilos en su vejez. Y ahí hemos hecho una serie de planteamientos. Quizás uno de los temas importantes es el sistema de pensiones es un sistema bien rígido. Y la verdad es que en vez de tratar de acercar a estas personas al sistema, lo que creemos es que hay que acercar el sistema a estas personas. ¿Cómo? Flexibilizando los aportes, básicamente poder usar aparatos, billeteras electrónicas para aportar cuantas veces se puede en el mes, pero al mismo tiempo dándoles incentivos. Nosotros hemos buscado que esto
genere incentivos, y ahí un planteamiento es que el Estado pueda hacer un matching, básicamente equiparar el monto que pone la persona, obviamente con un límite, de manera que ese informal tenga un incentivo adicional y diga, ok, si yo pongo 10 soles, el Estado va a poner 10 soles también. Y acá solamente quisiera hacer un comentario importante, es que nosotros consideramos que eso debe ponerse en una subcuenta a nombre del afiliado, pero diferenciada, por dos motivos. Uno, es una subcuenta que no debiese pagar ninguna comisión. Creo que nadie busca pues que un aporte del Estado el día de mañana acabe pagándole comisiones a la administradora que fuese. Y el Ujú. otro punto importante es que esto es un incentivo. Y si la persona decide un incentivo para lograr una pensión, si la Ya. persona decide retirar su dinero en algún momento porque tiene otras necesidades o lo que fuese, esto debiese revertir al Estado, pues el incentivo era para generar una pensión. Ya. Entonces, sí, paro, sí, Permítame parar aquí un minuto porque atrás claro, se nos quedó una cosa que es aportes diarios, aportes a sí, través de billetera electrónica. Entonces, pongámonos en ujú, un escenario. Yo soy taxista y entonces yo aporto, digo, uy, yo quiero aportar a mi pensión hoy, pero solo me quedaron 10 soles. Meto a través de una billetera electrónica cualquiera 10 sí, soles y el Estado me pone los otros 10 soles. ¿Esa es la propuesta de ustedes? sí, desde una Y óptica puedo técnica, mañana, mañana y pasado mañana, pero dentro de, paso una semana lesionada y no puedo salir a trabajar y no aporto, ¿no pasa nada? tal cual. Lo único que sí, técnicamente, porque esto hay que hacerlo viable en la práctica, la idea sería que el Estado una vez al mes mire lo que has puesto durante el mes y en ese momento te haga el matching, ¿no? Porque Ah, ya. sería operativamente complicado estar haciéndolo, pues, a cada momento que la persona decida ponerlo. Pero uno va poniendo a lo largo del mes conforme su realidad y hay que entender nuevamente la realidad de estas personas. No tienen un ingreso fijo, conocido, específico a lo largo del mes, sino que soy un taxista, tengo una carrera, dos, tres, y puedo ir decidiendo cuánto mando y de una manera sencilla. Hoy es complejo Ujú. aportar a un fondo de pensiones por la regulación y la forma en la que funciona. Si esto se logra hacer sencillo, lo van haciendo a lo largo del mes. ¿Por qué lo hago? Porque tengo un incentivo, porque sé que el Estado va a poner un monto a mi costado, que va a hacer que mi fondo crezca y además que tenga una pensión mínima garantizada, tal cual existe hoy en la ONP y tal cual existe hoy en la propuesta del MEF de reforma. Entonces, yo como independiente tengo dos incentivos para ponerlo. Uno, si participo, el Estado hace crecer mi fondo y ojalá llegue a una muy buena pensión, pero si no Ujú. llego, igual hay una pensión mínima puesta por el Estado que también me incentiva a participar activamente del sistema. Claro, ahí entra otra parte de la propuesta, lo de la Eh, pensión mínima. así ¿Eso es. es sostenible como económicamente? Porque siempre dicen, bueno, no, el Estado no tiene cómo pagarles a los fonavistas, no tiene cómo cumplir, no sé qué, ¿de dónde va a sacar el Estado? El Estado es pobre. ¿Es viable lo de la pensión Sí, mínima? nosotros hemos hecho el cálculo y sí es viable. Y bueno, el MEF lo ha planteado en su propuesta, por lo cual el MEF también considera que es viable, Sí. económicamente está puesto. Es viable y además una parte que no está analizada en nuestra propuesta, pero que creemos que tiene un valor adicional, es que nosotros como sociedad tenemos que cuidar de nuestros retirados, de los adultos mayores en algún momento. Y vamos a tener que hacerlo de todas maneras. En este caso, lo que estamos haciendo es, tú pon a lo largo de tu vida y yo te complemento. Entonces, debiese haber, si esto funciona, un ahorro en lo que igual se va a tener que hacer en el futuro, ¿me entiendes? Porque esta gente que nuevamente hay que cuidar de alguna manera. No podemos Ajá. dejar pues que la gente en su vejez no tenga ningún tipo de ingreso, ningún tipo de seguridad social. Entonces, ¿es viable financieramente? Es viable. Como digo, el mismo MEF lo ha planteado y creemos que es un buen incentivo y además, nuevamente, esta gente que va a ir poniendo un pedazo y lo que tiene que poner el país a través del MEF es la diferencia para que llegue a ese monto, ¿no? Ajá. Ahora, ¿la pensión mínima no es también un desincentivo? Bueno, si ya me van a dar pensión mínima, ¿para qué ahorro? ¿No? No me parece porque para llegar a la pensión mínima uno tiene que cumplir con Ah, ciertas ya. condiciones, que son las que planteamos nosotros son las mismas que hoy existen en la ONP, hoy esto ya existe, y es básicamente una cantidad de años de aporte con un monto mínimo. Entonces, la gente tiene al menos el incentivo para hacer esa parte, Ujú. calificar a la pensión mínima, pero ojalá, si
somos capaces como sistema de realmente educar a la gente, de realmente enseñarles el valor de tener la mayor pensión posible en la vejez, ojalá que no se queden en la pensión mínima, sino que puedan llegar más arriba en cuanto al monto de lo que es la pensión mínima, ¿no? Ya, entonces hemos hablado de esa primera parte de la propuesta, de la inclusiva. Ahora Sí, hablemos de la segunda parte, que es una pensión que sea de riesgo compartido. ¿Cómo funciona? sí, ¿De qué se trata? sí. Aquí básicamente, a ver, hay todas estas conversaciones alrededor del tema de las AFPs ganan cuando el fondo cae, etcétera, etcétera, que es un tema muy, muy eh, hablado. Me Obviamente, cobran comisión a pesar de que a pesar de que el perdí. fondo retrocedió, exacto. Ya, Si bien técnicamente uno tendría que mirar eso en el largo plazo, y realmente ver si en el largo, porque claro, la AFP cuando invierte el dinero lo hace pensando en la pensión de la persona, que puede ser en 20 o 30 años, entonces toma decisiones bien de largo plazo, pero más allá de eso, la realidad es que genera una incomodidad válida en todos los afiliados. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que uno tenga la elección de optar por una comisión que tenga dos componentes. Un componente bajo fijo que permita la operación de la AFP, porque no hay que olvidar que la AFP siempre tiene que operar en buenas y malas rentabilidades, tengo que seguir operando justamente para tratar de conseguir la mejor rentabilidad posible. Y una segunda parte de la comisión que sería totalmente a riesgo, digamos, o sea, solo se cobraría cuando el fondo tenga rentabilidad positiva. Si el fondo no tiene rentabilidad positiva, no se cobraría nada de ese componente de la comisión. y eso no inviabiliza el negocio, eso no los No, lleva a, no sé, porque nos preocupa, siempre dicen, bueno, pero es que si sacan, si descapitalizan los fondos, se acaba el sistema, ¿no? También hay una defensa de las empresas sí. de estos No, fondos, no, ¿no? en realidad, por eso es que nosotros decimos que tiene que tener dos componentes la comisión, ¿no? Tiene que tener un componente fijo, porque efectivamente hay un Que costo de garantiza. operar que permite cubrir el costo. Lo Ya. que quedaría a riesgo, si queremos, es la utilidad de los accionistas, ¿no? O sea, si no hay rentabilidad positiva, no habría utilidad excedente para los accionistas, pero la operación seguiría funcionando. Se podría pagar a la gente que trabaja en la AFP, los gastos asociados a administrar la AFP, y lo que estaría en riesgo, como digo, es la utilidad. El accionista ganaría de la mano del afiliado con Ajá. este. Ajá, Ujú. bueno, y el tercer componente de esta propuesta es que sea un sistema abierto. Entonces, lo que, Sí, por ejemplo, escuchamos, hicimos un programa recientemente en Epicentro, en Diálogos de Democracia sobre los fondos, y planteaba el ex director del INEI, ahora se me fue su nombre, pero planteaba que lo que había que hacer era meter a manejar las pensiones al Banco de la Nación. Y en la propuesta de ustedes lo que hay es una apertura a otros operadores. ¿Qué tipo de sí, operadores deberían estar en el sistema? sí. Lo que nosotros efectivamente hemos planteado es que se abra la competencia. Creo que eso siempre va a ser bueno para el afiliado, ¿no? Tener más opciones. Nuestra recomendación, y quiero hacer esa mención importante, nosotros hemos hecho una propuesta eh, que al final son una serie de subpropuestas para que sean conversadas y que informen la discusión y que puedan, ojalá, lograr que la reforma sea lo mejor posible. Y por eso digo nuestra recomendación, porque no necesariamente esperamos que salga Claro, tal cual nosotros lo planteamos, pero sí. nuestra recomendación es, al menos al inicio, hacerlo básicamente, hemos planteado compañías de seguros, administradoras de fondos y Ajá. el Estado. Y voy a hacer un comentario. ¿Por qué compañía de seguros y administradores de fondos? Porque ya tienen la experiencia y montado todo un equipo de administración de inversiones, ¿no? Son compañías que se dedican a eso, Claro. entonces nos parecía natural que ellos también puedan administrar pensiones, así como administran otros fondos. En Y otros también países lo hacen, ¿no? En Estados Unidos las aseguradoras. los famosos 401ks, que es el sistema de pensiones privado en Estados Unidos, los grandes administradores de ellos son compañías aseguradoras y compañías que los llama asset management, administradoras de fondos, ¿no? Entonces, es natural, se dedican a administrar fondos. La única diferencia que es que sería este es un fondo para pensión y por ende hay que invertirlo a un plazo más largo, pero se dedican a eso, digamos, entonces nos parecía un paso natural abrirlo hacia ese tipo de compañías, siempre reguladas por la SBS, siempre aprobadas para manejar la pensión por la SBS
Ujú. y con las mismas reglas de inversión que hoy día existen para las AFPs. Y acá hay un punto bien importante, ¿no? Las AFPs tienen un tema que es el patrimonio separado, o sea, una cosa es la administradora y otra cosa es la plata de los clientes. Y están totalmente separados, ¿ok? No se mezclan para nada. Entonces, nosotros creemos que quien quiere entrar a administrar debe administrar un patrimonio separado con las mismas reglas de inversión que la superintendencia permita. Hoy día, el fondo 0123. ¿Y por qué digo hoy día? Porque creo que ahí también hay espacio para modernizar el sistema y empezar a hacer otro tipo de productos en los que se puede invertir para pensiones, pero básicamente creo que la SBS tiene la capacidad y los técnicos para ir determinando eso. Entonces, bajo las mismas reglas de inversión, que puedan participar aseguradoras, administradores de fondos e incluso el Estado, si así quisiese. Está puesto en nuestra propuesta. Tendrían que determinar cuál es el vehículo, si es el Banco de la Nación, si es la ONP, pero sí creemos que debe administrarse bajo la misma figura, un patrimonio separado, con reglas claras de inversión que busquen maximizar el valor para el afiliado en el tiempo, ¿no? Claro, no es peligroso que se funda todo y que terminemos un día no sé, digo, Al, que la plata la manejen las cajas y después digan, uy, ups, las cajas, esta caja no le fue bien y tu plata se perdió. Tal cual. La separación que existe hoy justamente nos protege como afiliados de lo que haga la compañía con su balance, si queremos llamarlo. Entonces, si Ujú. hoy día una administradora de pensiones entras en problemas financieros y, digamos, no hay nada similar a eso sucediendo, pero entras en problemas financieros y tiene que cerrar, lo único que se haría es, se tomaría el fondo y se le entregaría a otra administradora. Pero Y el la plata fondo de está los separado, pensionistas no, ya. no le pasaría absolutamente nada. Entonces a eso nos referimos con un patrimonio separado. Entonces creemos que debe mantenerse eso, es lo que más protege al afiliado, tiene su propio patrimonio con sus inversiones supervisadas por la Superintendencia de Banca. Entonces el traer nuevos jugadores no implica traer nuevos jugadores a que manejen como quieran esto, sino que es bajo la supervisión de la Reglas. superintendencia, bajo las mismas reglas. Y el Sí. otro punto que planteamos en el mundo de un sistema más abierto es un punto que es que una vez que la persona logre tener un monto en su fondo que le permita tener una pensión razonable en el futuro, y nuestro planteamiento de razonable ha sido dos remuneraciones mínimas vitales, Ya. podría O sea, conversarse al respecto de eso. 2.400 Claro, soles. exactamente. Entonces, Ya. si una persona tiene un fondo que al momento de la jubilación le va a permitir tener dos remuneraciones mínimas vitales o más, ¿ok? Uy, pero es dificilísimo tener un Es fondo para llegar a 2.400. ¿O lo has visto? Hoy es Hoy es difícil, difícil. sin duda. Ya. Sí creemos que con los distintos cambios de nuestra propuesta, ojalá más gente sí pueda llegar, porque hay incentivos que no hablamos en la primera parte, pero hay otros incentivos para aportes voluntarios planteados. Entonces, ojalá si eso funciona, no sea tan Ujú. difícil, pero efectivamente hoy no son tantos, pero en todo caso es decirles, miren, una vez que tú tengas el fondo que te permita tener una pensión razonable en tu vejez, el excedente es de libre disponibilidad. Y acá quiero decir un tema que es súper importante. Nosotros creemos que lo ideal es que lo mantengan y que logren tener la mejor pensión posible. Y ojalá no sean dos remuneraciones mínimas y tales, sean 4, 5, 10. Sin embargo, entendemos que la gente puede tener necesidades, puede querer utilizar su fondo. Entonces, si ya garantizamos que vas a tener una pensión razonable, el excedente, si tú decides, lo puedes utilizar. Ahora, si has recibido cualquier beneficio del Estado, sea por temas tributarios, porque hay un planteamiento en nuestro tema de reducciones tributarias, o este matching al que te hacía referencia o lo que fuese, lo pierdes instantáneamente, lo tienes que devolver. ¿Por qué? Ah, Porque todos los incentivos que nosotros proponemos que se den son para generar una pensión. Entonces, si tú te quieres llevar la plata, pues devuelve los incentivos y si aún así te queda, llévatela por ponerlo de alguna manera. Pero lo que buscamos es darle a la gente la tranquilidad de decir, bueno, no tienes que seguir poniendo y poniendo y poniendo indefinidamente. Ojalá quieras hacerlo. Pero una vez que tú logres tener una pensión razonable, entonces en ese momento puedes retirar la plata. Y acá quisiera hacer un comentario importante. Una cosa que está puesta en nuestra propuesta es eliminar el 95.5. eso estaba viendo. A ver, ¿cómo es eso? Sí, el 95.5 es una regulación hoy día que te permite, llegado a la edad de jubilación, retirar el 95.5% de tu fondo.
Lo que mantienes en el fondo es básicamente para mantener seguros y Claro, la parte... para pagar esa Claro, luz. claro. Entonces, desde nuestra óptica, el sistema ha perdido su rol de pensiones, su rol previsional. ¿Por qué? Porque llego a la edad de jubilación, digamos a los 65 años, saco el 95.5% de mi fondo, Dios no quiera una mala inversión, una mala decisión, lo pierdo y tengo 66, 67 años y nada de activos para cuidarme. Entonces, nosotros creemos que el 95.5 ha desvirtuado el funcionamiento del sistema. El MEF en su propuesta también lo va retirando paulatinamente. Nos parece acertado, creemos que es como debe ser. Entonces lo que decimos es, regresemos a hacer un sistema previsional, donde el foco principal es la pensión. Pero una vez que ya sabemos que vas a tener una pensión razonable, el Ya. excedente Esa es la es una alternativa. decisión, es exacto, esa es la alternativa. El excedente es una decisión tuya. Ojalá te quieras quedar, que entiendas el valor de quedarte, las mismas administradoras que logren convencerte de quedarte, pero si lo quieres utilizar, pues dale, ya al menos sabemos que vas a tener dos remuneraciones mínimas vitales en Ya. el momento que te jubiles. Leyendo toda esta propuesta me queda claro, pero tengo que preguntarlo, que ustedes creen que esto de seguir sacando con sexto y séptimo y octavo retiro no podemos continuar así, ¿no? Sin duda, ¿no? Regresando al concepto, ¿no? Este es un fondo de pensiones. Y lo que estamos logrando con todos estos retiros es hacer que la gente no tenga una pensión, porque la gente lo está sacando de día. Y uno puede entender los motivos, especialmente uno los podría entender durante la pandemia, ¿no? Momentos extremos requieren medidas extremas, pero ya no estamos en ese mismo momento, ya ni siquiera estamos beneficiando, si quieres, a la gente más necesitada, sino que realmente el impacto está en otros segmentos. Y lo que sí estamos logrando es que los fondos se queden sin dinero y por ende, cuando llegue la edad de jubilación, la gente no reciba pensiones o reciba pensiones muy, muy bajas. Entonces, estamos sacrificando el futuro por un consumo hoy que la verdad no tiene mucho sustento técnico que se dé, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es como ahorrar en un chanchito todo un año y gastárselo en una noche de juerga, muy complicado. O sea, y además yo sí quisiera decir Necesidad de que, juerga. o sea, hay gente que puede tener realmente un uso para eso, ¿no? Pero está perdiendo de vista y suele suceder, es muy normal en el mundo que la gente valore mucho más el consumo hoy que el consumo a los 65 años, que para algunas personas estará a 15, 20 o 30 años de distancia, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que existen estos modelos en el mundo entero, por los cuales, digamos, uno aporta y no puede llevárselo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de asegurarme como Exacto. sociedad de que llegada a la edad de jubilación tengas un ingreso, porque ya no, probablemente, ya no vas a tener un trabajo con un ingreso regular y tienes este otro, ¿no? Entonces, cuando hacemos todas estas perforaciones al sistema, y como digo, hoy en particular sin mayor razón técnica que lo pueda justificar, creo que estamos haciéndole un daño a esa persona en el mediano plazo, ¿no? Ujú. Muy bien, pues los animamos a que entren a esta página, ahí les dejamos el link, ahí está toda la información y bueno, es una propuesta y nosotros clamamos porque el sector privado tenga una participación mayor en el debate público, que tengan responsabilidad y que analicen lo que nos preocupa a todos, pues también poniendo la cara y por eso le doy las gracias, doctor Alejandro Pérez Reyes, por estar aquí para Gracias a entender ti. el epicentro y ayudarnos a entender este lío tan complicado de las pensiones. Gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos pronto.